Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Luis Eduardo Vélez. Me identifico con el código 1-112-966-473. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental y voy a proceder a realizar la sustentación de la tarea número 3 de Química Inorgánica. De acuerdo pues, a los puntos que usted hace referencia sería el punto 2, al punto número 5 y al punto número 9 que deberían de ser sustentados en este video. Comienzo entonces con el punto número 2, donde dice que por favor entonces completar cada una de las líneas. Entonces el ion complejo, pues se menciona en la parte A, es una abreviatura del complejo llamado ion aquasinovis etilendiamino cobalto 3. ¿Sí? Esto es debido pues a la a la operación que se lleva a cabo de estos, ¿sí? Para hallar cuáles son los aniones y cationes y asimismo mirar a ver cuáles son los valores que quedan aquí y mirar a ver cuál es el ligando de este compuesto, ¿sí? De este complejo, perdón. El número de oxidación del cobalto es 3, de acuerdo pues también llevando a cabo la operación, ¿sí? Y el número de coordinación es el número 6 para el cobalto en esta operación, ¿sí? Por ello, el etilendiamino es un ligado bidentado, ¿sí? En la parte B dice el ion complejo en mención, ¿sí? El número de oxidación para el cromo sería el 3, ¿sí? Dando también pues llevando la misma operación que en la parte A. El número de coordinación del cromo es el 6, ¿sí? Y, y el C2 o 4 es el considerado el ligado bidentado, un ligado bidentado, ¿sí? Entonces aquí podemos ver pues es lo que se realiza. Para el punto número 5 se prepara una solución disolviendo 0.875 gramos del compuesto de mención en 25 gramos de agua y se congela a una temperatura de menos 56 grados centígrados. 56 grados centígrados. Calcule el número de moles producidos cuando se disuelve una mol, ¿sí? De este compuesto en agua y sugiere una estructura, ¿sí? Ese ejercicio se hace desde el conocimiento crioscópico, que es una propiedad cualitativa, la cual depende del número de partículas de soluto y número de partículas de disolvente. ¿Sí? Entonces para esto se lleva a cabo entonces esta ecuación, ¿sí? Entonces donde aquí vamos diciendo según lo consultado, ¿sí? El K sub F consta de crioscópica del agua, cuyo valor, o sea, el- la constante crioscópica del agua es 1.86 centígrados sobre kilogramo sobre mol, ¿sí? La M minúscula hace referencia a la modalidad del soluto. El, Este de acá es la diferencia entre la temperatura de congelación del disolvente puro y la temperatura de congelación de la disolución, ¿sí? De esa ecuación, de esa ecuación calcular la molaridad. Después el peso del soluto con el peso del disolvente y después establecer una relación con el peso molecular. Aquí realizando entonces ya
la separación pues, de lo que se requiere para llevar a cabo esta ecuación, vemos que el soluto, o sea, el peso del soluto es 0.875 gramos, disuelto en 25 gramos de agua y con un punto de congelación de 0.56, ¿sí? Menos 0.56, perdón, por la propiedad cualitativa del descenso crioscópico que consta en la temperatura de congelación de la disolución es más baja que la temperatura del disolvente puro, lo cual depende del número de partículas del soluto y número de partículas de disolvente que se tienen que. Entonces aquí llevamos a cabo esta ecuación donde donde ha de llevar a cabo la siguiente operación. Esta es esta sería igual a la diferencia entre la temperatura de congelación del disolvente puro y la temperatura de congelación del disolvente, de la disolución, perdón. Por lo tanto, T sub C es el disolvente crioscópico. En la constante crioscópica del disolvente, hallando pues estos valores, damos igual a la siguiente operación, ¿sí? K sub F es la constante crioscópica del disolvente y M es la molaridad del soluto. En este caso, como disuelve el agua el valor K sub F, o sea que sería 1.86 kilogramos sobre mol, que es respecto al agua. Despejando M, tenemos el siguiente, que la constante T sub C se divide en K sub F, que es igual a la operación que vemos aquí, que es 0 menos 0.56 grados sobre 1.86 grados por kilogramo sobre mol. Esto nos va a dar un valor a 0.3 mol sobre kilogramo, donde llevamos a cabo la siguiente operación, donde nos da 0.3 mol sobre kilogramo. Entonces hacemos donde M es la masa molar, ¿sí? Entonces llevamos a cabo toda esta operación acá, dividimos y sacamos por resultado, despejando M, ¿sí? Entonces nos da que es 116.7 gramos sobre mol, ¿sí? Estableciendo la relación entre masa molar calculada y el peso molar del compuesto, se tiene la siguiente, pues se hace la sumatoria de cada uno, ¿sí? Se le saca pues el peso y todo. Entonces, de acuerdo a las cantidades que tenga cada compuesto, se hace la sumatoria, donde nos da un total de 233.28 gramos, ¿sí? De soluto, ¿sí? Y entonces, donde llevamos a cabo que, de acuerdo pues a la división, a lo acuerdo a lo que realizamos en la parte de arriba, los valores obtenidos, podemos ver que serían, por lo tanto, el número de moles del producido, perdón, es de 2 moles. ¿Sí? Sería entonces el producido, la respuesta total de la pregunta número 5 sería 2. Y la estructura sugerida para este caso sería esta. Para la pregunta número 9 tenemos un compuesto de cloruro de hierro. Entonces la pregunta es la siguiente. Se
proporciona dos soluciones que contienen cloruro de hierro 2 y cloruro de hierro 3 a la misma concentración. Una de ellas es de color amarillo pálido y la otra de color marrón. Identifique las soluciones solo considerando el color, ¿sí? Entonces, la respuesta sería la siguiente. En el cloruro de hierro 2, el hierro tiene un estado de óxido 2, mientras que en el 3, el hierro tiene estado de oxidación número 3. Por ende, el cloruro de hierro 2 sería el de color marrón y el cloruro de hierro 3 el de color amarillo pálido. Esto es de acuerdo a la fuerza, ¿sí? Entonces se produce la coloración, ¿sí? De acuerdo a los ligandos y a todo lo que en él conlleve, por eso son tonalidades diferentes.